Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es mostrarles un poco una aplicación de toda esta teoría de pasividad para hacer control. Como siempre, pues lo que vamos a hacer es tratar de generar toy models, o sea, modelos muy, muy simplificados pues, de lo que ocurre en la realidad, pero que sean modelos relevantes. Básicamente nos vamos a concentrar en convertidores DC-DC, que son pues un tipo de convertidor relativamente sencillo, primero porque estamos trabajando en DC y las cosas en DC son más fáciles que en AC. Segundo, porque termina siendo un sistema de segundo orden, entonces pues estaríamos trabajando en R2, entonces es fácil pues hacer cálculos a mano y demás. Eh, pero de todas formas es, digamos, un tipo de dispositivo que son relevantes en las redes eléctricas, especialmente pues cuando consideramos fuentes de energía renovables, almacenamiento de energía y demás. Estos convertidores, pues, cada uno tiene su propio modelo dinámico que es diferente, pues, de acuerdo a la tecnología, eh, pero todos comparten como una estructura común y es que terminan siendo sistemas bilineales. Es decir, pues aparece una no linealidad, pero esa no linealidad no es tan grave, por así decirlo. Es una no linealidad generada por productos entre las entradas U y los estados. Entonces es una no linealidad relativamente fácil de manejar y entonces pues podemos fácilmente llegar a resultados interesantes a pesar pues que se trata de un sistema no lineal. Eso es pues importante tenerlo claro. Entonces el objetivo de esta charla en el día de hoy es primero definir esta familia pues de problemas que vamos a denominar sistemas bilineales. Pues esa va a ser nuestro primer objetivo. Y segundo, desarrollar un control basado en pasividad para estos sistemas bilineales. Y más que basado en pasividad, basado en algo que va a ser un PI pasivo. Porque se pueden desarrollar muchos controles o diferentes pues, tipos de controles basados en esta idea de pasividad. Recuerden que generar un control básicamente es lo siguiente. Yo tengo un sistema dinámico, digamos algo como esto. Este es mi sistema dinámico que tiene una entrada U, una salida Y. Y yo lo que quiero es, y bueno, y aquí adentro van a ver unos estados X. Yo lo que quiero es hacer que esta salida Y sea un valor que yo quiera, o incluso en algunos casos una trayectoria. En algunos casos yo quiero que esa salida se vaya moviendo de acuerdo a una trayectoria determinada. En este caso simplemente la queremos llevar a un punto de equilibrio y de forma estable. Es decir, quiero que cuando cierre el lazo sea un sistema asintóticamente estable. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues usualmente lo que hacemos es algún tipo de realimentación, es decir, tomamos esta salida y le ponemos algún tipo de realimentación. La realimentación puede ir aquí, Z. La realimentación puede ir aquí. Esa es una forma, ¿cierto? Otro sistema dinámico, pues, que venga aquí. O puede ir aquí adelante de este, que es como lo más típico. Entonces, este sería como el control. Y es algo como esto, ¿cierto? Entonces, este control básicamente es lo que querramos dentro de ese sistema, con el objetivo de hacer de que este Y se vaya al punto de equilibrio que yo quiero. Es decir, mi objetivo es que Y tienda a Y de referencia y que sea asintóticamente estable. Es decir, que siga esa referencia de forma asintóticamente estable. Ese es en principio como el objetivo de diseñar pues un control. Es decir, si tengo una referencia como esta, que este sea Y de referencia, que como les decía, no siempre es una referencia, puede ser incluso que siga una trayectoria.
pero pongámoslo como simplemente seguir una referencia, pues yo lo que quiero es que él se pegue a esa referencia, es decir, que sea asintóticamente estable, pero no en cualquier punto de equilibrio, sino en el que yo quiera, que él trate de seguir esa referencia. Y ese básicamente es el problema de control que vamos a hacer, que vamos a tratar de diseñar. Desde luego hay muchas herramientas para diseñar controles. Esta es simplemente una de esas cientos pues, de herramientas para diseñar controles. Eh, Hay muchos también criterios o cosas que buscamos, pues por ejemplo podemos buscar que sea estable, pero también nos puede interesar, por ejemplo, que este porcentaje de sobrepaso, es decir, el pico que se presenta acá no sea demasiado grande, porque esto puede ser una sobrecorriente que puede dañar el dispositivo. Entonces nos puede interesar pues que este pico no sea demasiado grande, por ejemplo. Nos puede interesar que oscile poco, porque las oscilaciones también pueden generar problemas pues, en la práctica, etcétera, etcétera. Es decir, pueden haber muchísimos más criterios o cosas en las cuales podemos estar interesados, pero en principio, digamos, para este problema que vamos a atacar, lo que nos interesa es simplemente tomar el sistema que es bilineal, definirle una salida, una referencia que nosotros querramos, y asegurar que el nuevo sistema resultante, es decir, el sistema enlazo cerrado, cuando hablo de sistema enlazo cerrado es ya todo este sistema como un todo, asegurar que todo este sistema sea asintóticamente estable, que se me vaya pues a ese punto de equilibrio. Y para ello pues vamos a analizar un tipo de problemas o un tipo de dispositivos que tienen una dinámica que les decía que es relativamente fácil pues de analizar, y son los convertidores DC-DC. Básicamente estos dispositivos. Cuando yo voy a integrar, digamos, fuentes de energía renovable como paneles solares, turbinas eólicas, incluso pequeñas centrales hidroeléctricas o baterías, yo necesito acá algún sistema de conversión para controlar, en este caso, el recurso primario. El recurso primario acá es el sol, ¿cierto? Lo que me llegue aquí de sol o el viento. Yo me tengo que adaptar a esas condiciones del sol y del viento, y luego me tengo que integrar al sistema, y para eso pues necesito un convertidor DC-AC y luego acá una red que es trifásica, ¿cierto? Donde ya me conecto pues a la red en general. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en estos convertidores DC-DC que se necesitan en los dispositivos que son DC. Caso específico los paneles fotovoltaicos, caso específico las baterías, eh, las celdas de combustible también necesitan un convertidor DC-DC, etcétera, etcétera. Pues hay muchos dispositivos que requieren este tipo de convertidores. También dentro de un vehículo eléctrico hay varios convertidores de estos DC-DC, porque dentro de un vehículo eléctrico, puramente pues eléctrico, eh, hay baterías, entonces voy a necesitar algo como este, un convertidor DC-DC, para controlar la carga y descarga de esa batería. Si es un vehículo eléctrico basado en una celda de combustible, es decir, estos vehículos que funcionan a partir de hidrógeno, pues la celda de combustible tiene también, un convertidor DC-DC para poder hacer el control pues, de la celda de combustible. Y usualmente pues estos vehículos realmente tienen varias etapas de conversión. Puede tener la celda de combustible y tener una batería, y además tener, por ejemplo, un volante de inercia dentro del vehículo eléctrico, y además tener, por ejemplo, un supercapacitor para almacenar energía y descargarla rápidamente, cosas como esas. Entonces, en todos esos dispositivos va a aparecer un tipo de convertidor como este, convertidor DC-DC. Y en el caso de los paneles solares, resulta pues que yo tengo el sol allí disponible, pero yo tengo que ajustarme digamos, a la radiación solar existente. En las turbinas eólicas también, yo me tengo que adaptar al viento. Adaptarme al viento es definir esta velocidad de rotación de la turbina, que no son los 60 Hz de la red aquí sí funciona a 60 Hz,
pero la turbina funciona a una frecuencia diferente, omega, y yo tengo que imponer de alguna forma esta frecuencia de rotación para poder sacar máxima potencia del viento. Si la frecuencia de rotación es muy grande, pues esa turbina eólica deja de ser una turbina eólica y puede empezar a ser un ventilador, ¿cierto? Imagínense acá la velocidad del viento que no sea muy grande, y yo pongo a rotar a la turbina a una velocidad de rotación muy grande, pues al final lo que va a ocurrir es que eso va a dejar de ser una turbina, va a dejar de convertir energía del viento en energía eléctrica y se va a convertir en un ventilador. Lo mismo lo contrario, si hay mucho viento y la velocidad de rotación no es lo suficientemente alta, entonces el viento le va a transferir cierta cantidad de energía cinética a esta turbina, pero no le va a transferir toda la energía disponible. Lo mismo pasa con el panel solar. El panel solar, hay unas condiciones pues de radiación y hay un punto en el cual yo puedo generar máxima potencia. Entonces este convertidor lo que hace es máxima transferencia de potencia. Si yo tengo acá, por ejemplo, el voltaje, que sería como la salida pues de este convertidor, y una condición específica de radiación, pues va a haber una curva como esto, en donde esta es la potencia de salida, y lo que tengo que hacer es tratar de pararme siempre en este punto, es decir, llevar este voltaje a una referencia tal que yo pueda sacar lo máximo de potencia pues lo máximo de potencia del sol. Obviamente a diferentes radiaciones van a haber diferentes puntos, es decir, si la radiación solar no es esa, sino esta, entonces yo me tengo que parar en este punto, o si la radiación solar es de pronto más baja todavía, probablemente pues el punto de máxima se va a presentar aquí, es decir, es una familia de curvas, entonces esta referencia se tiene que ir ajustando de acuerdo a la radiación solar disponible. Entonces necesito una etapa de control para poder tratar de mantener o tratar de sacar lo máximo de potencia que pueda del sol. Profe, qué ¿Sí? pena. Esos son los algoritmos MPPT, ¿cierto? Exacto, sí. Y Ok. ese algoritmo de MPPT, de máxima transferencia de potencia, viene como una capa superior. Es decir, aquí viene mi sistema dinámico, que es que es mi convertidor, ¿cierto? Es el convertidor H. A ese sistema dinámico le tengo que imponer un control, que es el que voy a diseñar ahora. Lo realimento, ¿cierto? Y ese control le llega una referencia, y esa referencia ¿de dónde va a llegar? Del algoritmo de máxima transferencia de potencia. Entonces miren que son cosas en cascada, ¿cierto? Una cosa se conecta con otra y luego una con otra, y al final puedo tener pues cosas, pues un sistema que conecta muchos subsistemas. Pero entonces lo que vamos a diseñar ahora es básicamente esta parte de acá. Vamos a asumir que ese algoritmo de máxima transferencia de potencia funciona bien y nos está dando una referencia buena pues para que el sistema funcione. Entonces nos vamos a concentrar en esta parte de acá, desarrollar este control del sistema bilineal. ¿De acuerdo? Listo, profe. Bueno, hay diferentes tipos de convertidores. Digamos, hay muchísimas tecnologías de convertidores, de convertidores DC-DC también, pero los cuatro tipos de convertidores más comunes son estos: el convertidor tipo Buck, Boost, Buck Boost y Buck Boost no inversor. Estos son como los cuatro convertidores típicos. Lo más probable es que si ustedes se compren un panel fotovoltaico, el convertidor que van a tener probablemente va a ser algo como esto, ¿cierto? Alguno de estos convertidores. Un convertidor también, para que se den una idea, puede ser una cosa gigantesca que ocupe una subestación, es decir, una cosa pues muy grande, como es el caso, por ejemplo, de un STATCOM, o si voy a hacer transmisión en HVDC, pues es una cosa gigantesca, pero también puede ser una cosa muy pequeña, digamos, el cuadrito que ustedes tienen en el computador portátil, por ejemplo.
ustedes ven que el enchufe del computador portátil tiene un cuadrito. Ese cuadrito es un convertidor, solo que es un convertidor DC-AC, porque la red funciona en AC, a 60 Hz, y el computador y todo lo que está adentro de ese computador funciona en DC. Entonces, si se quieren pues dar una idea más precisa, por ejemplo, de qué sería algo como esto, pues sería ese cuadrito que es el convertidor que ustedes tienen, por ejemplo, en el computador portátil, ¿cierto? Que es el que lo conecta a la red. Entonces eso básicamente es un convertidor y cada uno de ellos pues va a tener una dinámica. La dinámica de esos convertidorcitos DCAC usualmente es una ecuación diferencial de tercer orden, más los controles pues que tenga internamente, pues van a añadir otra ecuación diferencial. Los que vamos a trabajar nosotros son básicamente convertidores DC-DC, que lo que hacen es adecuar niveles de voltaje o de corriente para hacer cosas como esa que mostrábamos allí de alcanzar máxima transferencia de potencia en la red. Entonces, cada uno de ellos tiene pues un sistema dinámico como este, ¿cierto? Es algo como este, en donde van a tener una entrada U y una salida Y, ¿cierto? Y los estados que voy a tener adentro. Obviamente hay más parámetros dentro de estos convertidores. Esta es digamos, la máxima simplificación a la que puedo llegar de esos convertidores, porque ellos internamente tienen más parámetros, tienen una resistencia, una inductancia, una capacitancia, pero al final lo que uno hace es poner todo en por unidad y al final queda solo un parámetro que es el que voy a llamar aquí alfa en cada uno de estos, ¿cierto? Entonces me queda, digamos, esta es la versión más simplificada pues de ese sistema dinámico en donde ese alfa es positivo porque va a representar pues realidades 1 sobre la resistencia por la raíz cuadrada de la inductancia sobre la capacitancia, ¿sí? Algo como eso, pero es simplemente pues un parámetro dentro de ese modelo. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, hay una pregunta rápida ahí. ¿Esos estados tienen alguna significancia física? Sí, son voltajes y corrientes. Digamos, cuando lo pasamos a por unidad, pues no queda con unidades, pero cuando el sistema está, digamos, representado, digamos, en las variables originales, pues, del sistema, usualmente son voltajes y corrientes, son probablemente el voltaje en alguna capacitancia y la corriente en alguna inductancia. Entonces, sí, son voltajes y corrientes. Pero claro, lo que vamos a hacer acá es, digamos, empezamos a simplificar, digamos, el modelo hasta que nos quede pues en la versión más sencilla. Incluso este 1 de acá en la práctica probablemente no sea 1, pero como uno divide todo, digamos, por el voltaje nominal, entonces este 1 realmente represente la salida lo nominal pues de voltaje en ese sistema que probablemente sean 48 voltios, por ejemplo, o 12 voltios, etcétera, etcétera. Pues lo que hicimos fue como reescalar todo el modelo para que quede en su versión más simplificada para poder hacer control, poder pues partir de allí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces cada uno de estos sistemas se puede representar como esto, como un sistema bilineal, en donde pues decimos que es bilineal básicamente porque miren que acá nos va a aparecer U, que es una entrada, por B por X, donde X es un vector, en este caso de R2. De hecho, la teoría puede ser más general para Rn, e incluso puede tener acá es la sumatoria de varias entradas, U sub I por B sub I por X. Entonces puede ser un poco más general, pero lo vamos a simplificar pues en esta forma. Entonces, en este caso, X pertenece a R2, X pertenece a R2, y voy a tener pues algo como esto, donde pues voy a tener una matriz A, una matriz B, una entrada U que está en R y un disturbance D, que va a ser como
digamos, si es un convertidor DC-DC, ese disturbance puede representar el voltaje que aparece en la salida del convertidor, que usualmente es fijo, está dado, son los 48 voltios que están dados por el otro convertidor que se va a encargar de mantener ese voltaje nominal. Es decir, la función, por ejemplo, de este convertidor DC-DC es ese, digamos, tratar de sacar máxima potencia de este panel solar, y la función de este convertidor DC-AC es mantener un voltaje acá fijo. Entonces, para este convertidor, este voltaje acá va a ser fijo. Y este, pues, va a ser un control para tratar de mantener ese voltaje fijo y sincronizarse a los 60 Hz de la red. Y probablemente puede generar potencias reactivas, si lo puede hacer. Bueno, otras acciones de control, pero básicamente, pues, este convertidor va a tratar de mantener este voltaje acá DC fijo en 1 por unidad, o los 48 voltios, o el voltaje que sea. Y este convertidor va a tratar de llevar a la referencia alguna, digamos, el voltaje que aparezca aquí, o la corriente, bueno, etcétera, etcétera. Entonces ese va a ser como el tipo de modelo general que vamos a utilizar. Entonces lo que queremos hacer es llevar este sistema a un punto de equilibrio que vamos a llamar X de referencia, que pertenece, pues, a los posibles puntos de equilibrio que puede tener este sistema, ¿cierto? Que está dado, pues, por esta ecuación. Son los puntos en los cuales esto que tenemos acá se va a hacer igual a 0. Obviamente nuestro sistema es f de x, u, ¿cierto? Donde x, u es esto. Es no lineal por el hecho de que va a aparecer aquí una multiplicación entre u y x. Entonces este pedazo de aquí es el que me va a hacer que el sistema sea no lineal. Entonces no podemos utilizar, pues, teoría lineal allí directamente, sino que necesitamos considerar esa no linealidad, pero es una no linealidad relativamente fácil de manejar. Miren que al final va a quedar u por algo que depende de x, entonces se parece mucho, pues, a lo que buscamos con la idea de pasividad, que es que sea la entrada por una salida. Lo que pasa es que acá no he definido cuál es realmente la salida, y el truco, pues, que vamos a hacer es precisamente ese, definir cuál va a ser la salida que haga que ese sistema sea pasivo, porque en principio, pues, no podemos asegurar que esto que está acá es pasivo, pero vamos a tratar de buscar una salida que haga que ese sistema sea pasivo, y una vez obtengamos esa salida que hace que el sistema sea pasivo, pues diseñamos el control, que va a ser el control más simple que se le puede ocurrir a cualquier persona, que es un control PI. Y vamos a demostrar que ese control PI en efecto hace que el sistema, cuando ya lo realimente, es asintóticamente estable. Entonces lo que vamos a hacer es definir un sistema incremental, o sea, otro sistema dinámico, que lo vamos a llamar x tilde igual a x menos x de referencia. Como este x de referencia es fijo, entonces x tilde punto, es decir, la derivada de x tilde punto es igual a x punto, ¿cierto? Porque x de referencia es igual a constante. Es decir, vamos a, por ahora, analizar el caso en el cual no vamos a seguir una trayectoria, sino que vamos a seguir una referencia constante. Podríamos también hacer el caso de seguir una trayectoria, pero nuevamente vamos a partir del caso más simple. Entonces ese modelo lo vamos a llamar modelo incremental, y vamos a definir también u tilde igual a u menos el u de referencia, donde u de referencia, pues, va a ser el u que corresponde al x de referencia. Es decir, si x es x de referencia, entonces yo voy a tener aquí a por x de referencia más d más u de referencia por b por x de referencia igual a 0. Entonces, dado el u de referencia, yo puedo calcular el x de referencia o viceversa. Es decir, dado el x de referencia, puedo determinar cuál es el u de referencia que quiero en el sistema. Entonces, defino u tilde como u menos u de referencia, y el sistema dinámico me queda de la siguiente forma. Me queda x punto, bueno, este en realidad es x punto virgulillas esto, o x punto tilde, igual a por x tilde más u virgulilla por b por x de referencia más u
por b por x tilde. ¿Cómo se hace eso? Pues es relativamente fácil, pues parto de esta ecuación de acá y empiezo a reemplazar x por x de referencia. Es decir, si yo tengo al principio pues que x, en este que se ve más, tengo mis variables originales son x igual a por x más d más u por b por x. Entonces lo que yo hago es empezar a reemplazar x por x virgulilla. Entonces me va a quedar x punto igual a por x, pero x en realidad es x virgulilla más x de referencia. Entonces x o x tilde, ¿cierto? Más x de referencia, más d, más u por b por x, que va a ser x más x de referencia. Entonces así voy construyendo el modelo incremental. Este x, ya dijimos que x punto es igual a x tilde punto. Por acá me va a quedar a por x tilde más a por x de referencia más d más u por b por x tilde más u por b por x de referencia, ¿cierto? Y después pues reemplazo a por x de referencia más d más u, reemplazo u por u tilde más u de referencia, entonces aquí me va a quedar u tilde más u de referencia por b por x virgulilla más u u tilde más u de referencia por b por x de referencia. Y aquí simplemente abro este de acá, pues me queda x tilde igual a por x más a por x de referencia más d más u tilde por b por x virgulilla más, bueno, simplemente abrir esto que tengo acá, por x tilde más u tilde por b por x de referencia más u de referencia por b por x de referencia. Y acá pues sabemos que en el punto de equilibrio tenemos esto, que a por x de referencia más d más u de referencia por b por x de referencia es igual a 0. Entonces miremos a ver dónde aparecen esos. Entonces aquí aparece a por x de referencia más d más este de acá, u de referencia por b por x de referencia. Entonces estos se nos cancela estos que tenemos acá y entonces me queda x tilde igual a por x tilde más aquí lo podemos poner como u tilde más u de referencia por b por x de referencia juntando estos dos y más u tilde por b por x de referencia. Entonces este pedazo aquí lo tenía mal, ¿cierto? Este no es u, sino u tilde más u de referencia. Bueno, es igual a u, ¿cierto? Pero bueno, para dejarlo en función pues de las variables tildadas, sería u más u de referencia. Entonces este sería lo que vamos a llamar el modelo incremental de ese convertidor. Bueno, ¿para qué hicimos este modelo incremental? Pues porque ahora ya el problema va a ser llevar a x tilde a 0, ¿cierto? Porque nuestra idea es que x se vuelva x de referencia. Entonces, hacer que, bueno, simplemente fue un cambio de variable, ¿cierto? Entonces, hacer que x sea, tienda a x de referencia es igual a hacer que x tilde tienda a 0, ¿cierto? Entonces, ahora ya, por decirlo así, mi punto de equilibrio es llevar simplemente x tilde a 0. Entonces lo que vamos a hacer es definir una función p definida positiva. Esto lo que significa es que sea definida, una matriz p definida positiva. Una matriz es definida positiva
o semidefinida positiva si la forma cuadrática pues correspondiente es siempre positiva, y en este caso pues definida positiva si la forma cuadrática pues que generamos, que es esta, siempre es positiva excepto para 0. Entonces definimos una matriz que sea definida positiva y una función de almacenamiento pues que tenga esta característica, que es una forma cuadrática. Uno cuando, digamos que siempre lo primero que se le ocurre pues cuando va a sacar funciones de almacenamiento, al igual que cuando va a sacar pues funciones de Lyapunov, casi que la primera intuición es buscar una forma cuadrática. Entonces esta no es la excepción. Vamos a buscar una forma cuadrática que nos sirva pues como función de almacenamiento de ese sistema. Recuerden que todavía no hemos cerrado el lazo, entonces todavía no hablamos de esta función como función de Lyapunov, sino más bien como función de almacenamiento, porque todavía tenemos es una entrada y una salida. No hemos cerrado el lazo pues para tener pues el sistema en lazo cerrado. Entonces, pues la derivada de esta función de almacenamiento será un medio de x tilde punto transpuesto por p por x tilde más un medio de x tilde transpuesto por p por x tilde punto, ¿cierto? Y allí pues simplemente reemplazo mi sistema bilineal pues que venía desde antes. Entonces, este x punto transpuesto sería esto que tenemos acá, a por x más u de referencia por b por x tilde más u tilde por b por x de referencia. Entonces sería a por x tilde más, me olvida cómo viene, u tilde más u referencia por b por x tilde más, y el último pedazo que sería u tilde por b por x de referencia. Todo este transpuesto por p por x tilde más el otro pedazo que sería un medio de x transpuesto por p por x punto, x tilde punto, que sería a x tilde más u de referencia, p, x tilde más. Bueno, allí les pido que traten de seguir el álgebra, se pueden rayarlo ustedes también porque pues, es fácil pues uno equivocarse. Bueno, este transpuesto lo podemos abrir, yo creo que por acá lo tengo, no lo tengo, entonces mejor abrámoslo. Entonces el transpuesto de arriba lo puedo abrir, entonces me da un medio de x tilde transpuesto por a transpuesto por p por x tilde más u tilde más u de referencia. Recuerden que este u tilde más u de referencia es un escalar, entonces se puede sacar allí pues sin ningún problema. Entonces aquí me va a quedar u tilde transpuesta por b transpuesta por p por x más, aquí nuevamente saco este de acá, sería x de referencia transpuesto por b transpuesto por p por x tilde más lo de abajo, que lo de abajo sí queda exactamente igual. Entonces, más lo que sigue abajo. Aquí lo que va a ocurrir es que miren esta forma cuadrática, aquí me va a aparecer x, x transpuesta por a transpuesta por p, y por acá me va a volver a aparecer, pero me va a aparecer es p por a, y x transpuesta p por a por x del sistema. Entonces lo que hacemos es definir nuevas variables. Vamos a definir una matriz Q que va a ser P por A más A transpuesta por P, y una matriz M que va a ser P por B más B transpuesto por P. Y al hacer eso, pues este sistema dinámico se me simplifica de esta forma.
me queda pues mucho más sencillo. Aquí creo que me faltó el 1/2 en todo. Entonces pongámosle el 2 acá, pues porque me faltó el 1/2 allí en todos, pero básicamente pues me queda una ecuación como esta, que es relativamente pues más fácil de manejar. ¿Está ahí alguna pregunta? Profe, de pronto puedes subir un momentico que vi algo allí que no me quedó claro. Cuando, cuando lo que está haciendo en azul está repartiendo el X virgulilla transpuesta y la P, ¿cierto? Sí. Es que yo veo acá en la última que pusiste, no veo el X transpuesta, sino que veo el X normal, el X virgulilla, sin transpuesta. Pues la última fue esta de acá, ¿cierto? Ya. ¿Se Ah, refiere ok, a ok, esta? ok, 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 ok. No, 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 ya entendí qué pasó. No, ¿Listo? sí, estaba confundido Ah, yo. bueno. Listo, Ah, profe, bueno, gracias. listo. Ok. No hay problema. Recuerden que si en cualquier momento si hay algo que vean allí, pues me dicen porque, y de hecho para mí mejor, pues para no sentir que estoy hablando solo, ¿cierto? Porque ustedes que, yo creo que todos hemos estado en esta parte de la virtualidad y uno de los retos es que hablarle a un computador es muy aburrido, al menos en clase con los estudiantes de pregrado al menos, pues mueven la cabeza y uno piensa que algo están entendiendo, pero le dan a uno feedback, ¿cierto? Entonces sí es útil que me den feedback en cualquier momento, pues si ven algo también, y también que me ayuden porque pues uno se puede equivocar fácilmente haciendo el álgebra, ¿cierto? Bueno, entonces, Pregunta, sí. ¿esas matrices QM se definen así por alguna razón o pues, cómo se definen esas matrices QM? Ah, bueno, la razón fue, por ejemplo, la matriz Q es porque como acá lo que me aparecía era X transpuesta y X, y aquí me volvía a aparecer X transpuesta y X, entonces como para juntar estas dos. Y la otra va a ser también como para juntar estas dos de acá, entonces como para juntar cosas, porque pues cuando yo junte esta de acá me va a aparecer, pues acá en algún momento me va a aparecer X virgulilla transpuesta y si junto estas de acá, entonces me va a aparecer P por A más A transpuesta por P por X virgulilla más por acá las otras cosas. Entonces como para simplificar un poco la nomenclatura, ¿cierto? Entonces defino todo esto como M. Vale, Entonces listo. esa es como la razón Pues, por la cual la defino, como para que me quede un poquito más sencillo de trabajar. Bueno, Profe, una pregunta, otra. sí. Ajá. Estas matrices A son matrices constantes, ¿cierto? A y B. Sí, sí. Y esta matriz P tiene que ver algo con algún valores propios o vectores propios o se define independientemente. ¿O cómo es la No, definición de P? no, Sabemos que es positiva. sí, por ahora simplemente va a ser una matriz que sea definida positiva, pero no pues algo que nos interese en particular sobre los valores propios, al menos de la matriz P, no. De pronto de Q sí, porque digamos si U es igual a 0, si U es igual a 0 me quedaría un sistema lineal. Y si los valores propios de Q son negativos, entonces voy a obtener un sistema que va a ser estable. La Entonces, de estabilidad. pronto, sí, de pronto por el lado de Q, sí me podría en algún caso particular interesarme un poco más los valores propios, pero en principio, por el lado de P, no, simplemente una matriz que sea definida positiva, porque por ahora mi interés es tratar de convertir este sistema en un sistema que sea pasivo, ¿cierto? Entonces, Claro, acá lo que hice fue definir como una función de almacenamiento que ya con el hecho de que sea definida positiva ya cumple todas las condiciones para hacer una función de almacenamiento. Entonces, por ahora solo me interesa que sea definida positiva, no más. Por ahora no me interesa más. Y eso me da ciertos grados como de libertad, pues para ir diseñando como el control.
Ok. Listo, entonces ahora consideremos las siguientes condiciones. Esta ya la teníamos, ¿cierto? Esta condición ya la teníamos, que P sea definida positiva. Ahora consideremos esta condición, que Q sea definida negativa y que M sea igual a 0. Entonces vamos a imponerle como estas tres condiciones a esas matrices. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de buscar que el sistema sea pasivo. Allí algo importante. Yo le puedo imponer esas condiciones, puedo decir, bueno, yo quiero que P sea definido positivo, que Q sea definido negativo y que M sea igual a 0, pero lo que voy a encontrar allí, pues va a ser este conjunto, pues que P sea definido positivo y que Q sea definido negativo y que M sea igual a 0. Esto que está acá me define un conjunto, ¿cierto? Dentro de las posibles matrices, P que pueda elegir. Y ese conjunto podría ser vacío, ¿cierto? Si es vacío, no tengo esperanza, o sea, no tengo forma, pues, al menos con esta metodología, de sacar una salida pues pasiva para ese sistema con esa función de almacenamiento. Pero si no, pues pueden haber infinitas matrices que me cumplen esta característica. Por eso, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante de esto, podemos convertir esto en un problema de optimización o en un problema pues de factibilidad. Es decir, yo puedo tener todo mi espacio, por ejemplo, o sea, digamos que todo sea el espacio de las matrices de tamaño 2×2, ¿cierto? En general, ¿cierto? Y eso sería como un espacio lineal, ¿cierto? El espacio de las matrices 2×2, ¿cierto? Y dentro de este espacio tengo este subconjunto, ¿cierto? Este conjunto que tengo acá. El conjunto de las matrices P que cumplen estas características, ¿cierto? Que exista un P, un Q que tenga esta característica, un M que tenga esta característica, que M sea igual a 0, que P sea semidefinido positivo, que Q sea semidefinido negativo. Bueno, en realidad, entonces, este espacio no solo sería de las matrices 2×2, sino de las otras matrices 2×2, porque voy a tener por un lado P y por otro lado Q, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que es como este posible espacio. Pero bueno, la idea que les quiero generar aquí es que dentro de todo ese universo de posibles matrices que yo me puedo inventar, de matrices P que me pueda inventar, o de matrices P y Q, hay un subconjunto, y es el subconjunto de matrices P y Q que cumplen estas condiciones. Si yo puedo encontrar tan solo un elemento dentro de ese conjunto que cumpla pues todas esas condiciones, entonces puedo generar una salida pasiva. ¿Por qué? Porque, digamos, el B punto me va a quedar de esta forma, X virgulilla transpuesta por Q por X virgulilla, más U virgulilla por X transpuesta por P por X de referencia, y puedo definir esto que está acá como mi salida pasiva, es decir, mi Y dentro de este sistema. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener B punto igual 1/2 de Q de X transpuesta por Q por X más U virgulilla por Y, porque he definido esta como mi salida pasiva, y obviamente esto es menor o igual a U virgulilla por Y. Y como este Q es semidefinido positivo, entonces este término de acá es negativo, porque Q es semidefinido negativo. Entonces, si puedo encontrar un punto dentro de ese conjunto, entonces puedo generar una salida pasiva. Entonces esta va a ser mi salida pasiva. Y el sistema resultante, es decir, el sistema que tengo allí con estas entradas
U. Y con esta salida pasiva Y va a ser un sistema pasivo con función de almacenamiento. Entonces es una salida pasiva. Entonces esto me va a quedar un sistema pasivo con función de almacenamiento un medio de X virgulilla transpuesto por P por X virgulilla, ¿cierto? Que cumple pues todas las condiciones para ser un sistema pasivo. No sé si entienden la idea, ¿cierto? Si no, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, todo Es bien. decir, si puedo encontrar una matriz P que me cumpla esas tres condiciones, con una que encuentre, ya tengo una salida pasiva del sistema. Más adelante, pues vamos a ver que encontrar un punto pues que cumpla estas condiciones no es tan difícil. Al final se vuelve un problema numérico. Es un problema que se puede resolver numéricamente relativamente fácil. Y de hecho también hay software y solvers pues para resolver este problema numérico. Entonces al final no es difícil. Y no necesito pues, o sea, este espacio de las posibles matrices P que cumplen esto puede ser gigantesco, ¿cierto? O puede ser simplemente una, pero con un punto que me cumpla esa condición, ya he hecho que mi sistema sea pasivo. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es generar, yo ya tengo mi sistema, fui capaz de encontrarle una salida pasiva a este sistema. Ya vamos a ver cómo lo hacemos pues en la práctica. Ya sé que mi sistema es pasivo con esa salida que acabo de definir. Entonces ya sé que mi sistema H con esta salida, no con cualquier salida, sino con esa salida que acabé de definir, es pasivo. Y lo que quiero hacer ahora es diseñarle un control PI para que este sistema me siga la referencia que yo quiero, ¿cierto? La referencia pues que yo quiero dentro de este sistema. Pues esta va a ser la entrada U, la salida Y, el sistema pasivo. Y lo que tengo que diseñar es un control PI para que me cumpla esa, o para hacer pues que esta salida, o que el sistema pues en lazo cerrado sea asintóticamente estable a la salida, a la referencia pues que yo quiero dentro de ese sistema. Entonces en eso consiste cerrar el lazo. Entonces el PI pasivo, ¿cómo va a ser? Va a tener simplemente este sistema dinámico. O sea, este va a ser mi diseño pues de mi sistema PI. La entrada del sistema U virgulilla va a ser simplemente menos KP por Y más KI por Z, donde Z va a ser una variable de estado asociada pues a este sistema, a este PI que tengo acá. Es decir, este PI por dentro tiene una variable de estado Z y la salida de este va a ser la entrada de este. Y la entrada de este pues va a ser este de acá. Entonces mi estado dentro de ese PI lo voy a llamar Z. Y entonces es básicamente este sistema, es el sistema que yo estoy proponiendo, donde Kp también es nuevamente como otro grado de libertad. Kp es una constante positiva. Y Ki también es otro grado de libertad que tengo, es también una constante positiva. Entonces, de hecho, tengo mucha libertad todavía dentro del diseño de ese control. Kp puede ser cualquier constante positiva, Ki también cualquier constante positiva, y P y Q puede ser cualquier matriz siempre y cuando cumpla estas tres condiciones. Puede ser cualquier matriz cuadrada siempre y cuando cumple esa condición. Y ahora sí, sobre el sistema ya en lazo cerrado, es decir, el sistema dinámico que tenía más este sistema que es el control, defino una función de Lyapunov. Mi función de Lyapunov la voy a definir de esta forma. Va a ser la función de storage de mi sistema pasivo, ¿cierto? Entonces, la función de almacenamiento que ya tenía. Función de almacenamiento que ya tenía de mi sistema pasivo, más otra función adicional que va a ser un medio de KI por Z al cuadrado, y esta función de Lyapunov ya cumple pues las dos primeras condiciones pues para que sea una función de
Lyapunov, que b de 0 sea igual a 0 y que sea positiva porque esta función de almacenamiento ya era positiva. Con esto otro que le adicioné, pues ya sigue siendo pues positiva y sigue siendo 0 en 0. Aquí pueden ver un poco más en detalle la diferencia entre la función de almacenamiento y la función de Lyapunov. La función de almacenamiento termina siendo un pedacito de la función de Lyapunov. No es toda la función de Lyapunov, sino simplemente un pedacito. Y lo que hacemos es, de forma constructiva, vamos construyendo las funciones de Lyapunov sobre ese sistema. Entonces, ahora lo que hacemos es mirar pues la tercera condición allí, pues para poder garantizar que sea asintóticamente estable. Entonces, lo que hago es derivar. Entonces, W punto va a ser igual a B punto más KI Z por Z punto. Entonces, pues B punto ya lo tenía, es un medio de X virgulilla transpuesta. Se me olvidó ponerle las transpuestas a todos estos de acá. Pero bueno. X virgulilla transpuesta más U virgulilla por Y más KI por Z por menos Y. Y esto a su vez es igual, miren la función acá como la definí, menos Kp por Y más Ki por Z. Entonces reemplazo eso acá, es decir, todo esto que está acá es U virgulilla, entonces me queda menos Kp por Y más Ki por Z por Y más Ki por Z por menos Y. Y lo interesante acá es que se me cancela este con este. Y me queda un medio de X, nuevamente me faltó la transpuesta, un medio de X virgulilla transpuesta por Q por X virgulilla menos Kp por Y al cuadrado. Entonces esto es menor o igual a 0. De hecho es estrictamente menor a 0 excepto en 0 si Kp es positivo. Y como Q no solo es semidefinido negativo, sino definido negativo, entonces esto de acá pues siempre va a ser 0 siempre va a ser negativo para cualquier punto diferente de 0. Entonces miren que con eso ya cumple todas las condiciones para hacer una función de Lyapunov y puedo asegurar que ese punto de equilibrio, el punto de equilibrio X virgulilla igual a 0, que es la referencia pues a la cual quiero seguir, es asintóticamente estable. Pues con eso ya cumplí todas las condiciones y logré pues que mi sistema sea finalmente asintóticamente estable al punto de referencia que yo quiero. Es decir, no es asintóticamente estable en cualquier punto, sino en donde yo quiero, que es que X virgulilla sea igual a 0. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Yo voy bien, Ingeniero, profe. Sí. adelante, compañero. No, que yo voy bien, yo voy bien. Ah, bueno, listo. Ingeniero, tengo una pregunta, pero ya en este caso estamos pues asegurando de que sí, ahí el valor de referencia se va a llegar, ¿cierto? El sistema va a llegar al Sí, valor de referencia, pero si lo queremos, por ejemplo, que no tenga oscilaciones, ya sería pues, de pronto un problema de optimización para hallar un Kp y un Ki específicos. sí, puede ser. Uno ya puede plantear allí un problema de optimización adicional para que haga cosas adicionales, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede querer que la región de atracción sea grande o pequeña, ¿cierto? Que tenga más o menos oscilaciones, que si el punto inicial está, por ejemplo, dentro de un elipsoide definido, pues nunca nunca haya un sobrepaso superior a otro elipsoide que tenga en el sistema, y los elipsoides son una buena forma de representar como espacios dentro de este tipo de problemas porque se pueden representar como formas cuadráticas y después pues se pueden representar como una matriz que sea definida positiva. Entonces sí, se pueden hacer cosas pues adicionales para ya optimizar la respuesta dinámica del sistema, que ya es digamos otro asunto. Por ahora, digamos en este caso lo que nos interesa es que se vaya a la referencia y que sea asintóticamente estable. Entonces,
simplemente con encontrar valores de KP, KI, P y Q que cumplan las condiciones que hemos definido. Ya con encontrar uno solo de esos valores, ya cumplo que me siga la referencia y que sea estable. Ok, y Nielo, y otra pregunta ahí. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista eléctrico, no es necesario que cumpla cierta condición esa respuesta. O ya un poco más global, entre la operación pues ya de la microred como tal o de la red junto con estas fuentes no convencionales de energía. Sí, desde luego. O sea, lo que decía usted, o sea, uno puede querer que el X nunca se salga pues de determinada región. Es decir, yo puedo decir que mi X, digamos, es este punto, este es mi punto de equilibrio. Bueno, el punto de equilibrio realmente como lo estamos colocando sobre X virgulilla sería 0. Entonces, digamos que este es mi punto de equilibrio. Yo puedo saber pues que mi punto inicial está por acá, ¿cierto? Entonces yo puedo como identificar la región de atracción a través de un elipsoide, ¿cierto? Entonces puedo decir algo como esto, definir un elipsoide que sean los X que pertenecen a R2, tal que, por ejemplo, X transpuesta por n por x sea menor o igual a 1 con x semidefinido positivo, entonces da este elipsoide. Entonces puedo decir, bueno, yo lo que quiero es que en el transitorio pues nunca se me vaya a salir de allí o que nunca vaya a tener un porcentaje de sobrepaso muy grande, cosas por el estilo. Entonces, todo eso se le puede añadir, digamos, al problema y ir construyendo pues un problema mucho más sofisticado. Bueno, hagamos un ejemplo para que veamos cómo podemos hacer esto, la parte de estabilidad, y luego lo montamos en Modélica, pues para que veamos todo el procedimiento. Entonces, ejemplo. Entonces vamos a considerar un convertidor tipo boost. Entonces sería, mi sistema dinámico sería x1 punto igual a menos u por x2 más 1 y x2 punto igual a u por x1 menos alfa por x2. Entonces este va a ser mi sistema dinámico. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Entonces, el punto de equilibrio. El equilibrio es obviamente cuando todo esto se hace 0. Entonces queda menos u de referencia por x2 de referencia más 1 igual a 0. Y el otro sería u de referencia por x1 menos alfa por x1 de referencia menos alfa por x2 de referencia igual a 0. Este es, digamos, los posibles puntos de equilibrio que puedo tener en ese sistema. Si no existe un X y U que cumpla esas condiciones, entonces no es un punto de equilibrio pues, al cual no puedo llegar. Es un punto que no puedo alcanzar. ¿Cierto? Entonces, digamos que queremos llevar la referencia de X2. Entonces, digamos que queremos que X2 de referencia sea igual a 1. Es decir, queremos que aquí viene el tiempo, aquí viene X2, que ocurra lo que sea. Como les decía, por ahora no estoy interesado en cuánto es el porcentaje de sobrepaso ni nada por el estilo, pero lo único que me interesa es que eventualmente este X2 se pegue a X2 de referencia, es decir, se vaya a 1 en este caso. Y por facilidad, digamos que este alfa sea 0.5, digamos que sea, no sé si tan siquiera si tienen pues mucho sentido desde el punto de vista físico, pues que este alfa valga 0.5, pero digamos pues que es un valor como para poder hacer ya algo numéricamente sobre ese sistema.
Entonces, de allí podemos encontrar, digamos, cuánto vale X1 de referencia y U de referencia. Entonces, de la primera voy a tener que menos U de referencia por X2 de referencia más 1 igual a 0. Entonces, de aquí me sale que U de referencia es igual a 1 sobre X2 de referencia. Entonces, en este caso valdría 1. Y la otra que necesito es X1 de referencia, que lo sacaría de acá. Sería U de referencia por X1 de referencia menos alfa por X2 de referencia igual a 0. Entonces, de aquí me sale que X1 de referencia es igual, en este caso, si A vale 0.5, ¿cuánto nos daría? 0.5 también, ¿cierto? Pues miren que ya tengo las referencias. Tengo X2 de referencia por acá. O sea, ¿a dónde quiero que se me vaya ese sistema? Tengo U de referencia por acá y tengo X1 de referencia por acá. Entonces, ya tengo como las referencias a las cuales quiero seguir. Ah, bueno, se me olvidaba mostrarles que en efecto este es un sistema bilineal, ¿cierto? Eso tal vez me faltó mostrarlo allí. Tengo X1 punto igual a menos U por X2 más 1 y X2 punto igual a U por X1 menos A por X2. Entonces, esto lo puedo escribir matricialmente de la siguiente forma: X1 punto, X2 punto, igual a X1, X2. A ver qué queda multiplicado por X1 y X2. Queda simplemente 0, 0, 0 menos alfa, más U por otra cosa por X1, X2. Y este U sería 0, menos 1, 1, 0, y más un término constante que sería 1 y 0. Entonces, en efecto, es un sistema lineal, ¿cierto? Cumple pues todas las características de ser un sistema bilineal. Sistema bilineal como el que dijimos, ¿cierto? Como el que dijimos desde el principio de la presentación. Con A igual a 0, 0, 0 menos alfa. Miren que aquí A en este caso es singular. B es 0, menos 1, 1, 0. En este caso B es antisimétrica. Y D sería 1 y 0. Entonces es un sistema bilineal pues con estas características. El siguiente paso es que necesito encontrar un punto que cumpla estas condiciones que dije acá, que P sea definido positivo, que Q sea definido negativo, que M se vuelva igual a 0. Y bueno, entonces definamos ese punto. Entonces, lo primero vamos a definir un P, que va a ser, digamos, P1, P2, P2, pues para que sea simétrico, P3, tenemos este P que sea definido positivo. No sé realmente cuánto va a ser estos P1, P2 y P3, pero por ahora pues que sea definido positivo. Lo otro que necesito es que A transpuesto P más P por A sea semidefinido negativo y que P por B más B transpuesto por P sea igual a 0. Entonces esas van a ser como las condiciones pues que voy a imponer sobre ese P. Si puedo encontrar alguno que me cumpla pues todo esto, pues bien por mí porque encontré pues una forma de hacer el control. Bueno, por facilidad hagamos algo, digamos que P sea diagonal, porque es mucho más fácil si la matriz es diagonal. Entonces eso significa, pues vamos a ensayar con una matriz diagonal a ver si nos sale algo,
Sería como la matriz más fácil, porque además si es diagonal es mucho más fácil identificar que es definida positiva. O sea, con que P1 y P3 sean positivos, ya con eso la hice para que la matriz sea definida positiva. Entonces vamos a ensayar pues con una matriz diagonal, a ver cómo nos va. Si no, entonces buscamos otra matriz. Entonces, por acá lo que voy a tener es, en esta primera, A transpuesto, sería 0, 0, 0 menos A, ¿cierto? Por P, que sería P1, 0, 0, P3, más P, que sería P1, 0, 0, P3, por A, que sería 0, 0, 0, menos alfa, ¿cierto? Y esto necesito que sea semidefinido negativo, eso por un lado. Y por el otro, la otra que necesito es que P, que es P1, 0, 0, P3 por B, que sería 0, menos 1, 1, 0, más 0, 1, menos 1, 0, que es la traspuesta de B, por P1, 0, 0, P3, que esto se vuelve igual a 0. Creo que de esta segunda es mucho más fácil sacar digamos, alguna conclusión. ¿Esto cuánto me da? Me daría por este lado 0, menos P1, P3 y 0, más, por este lado sería 0, P3, menos P1 y 0, y eso es igual a 0. Y de acá, pues lo que podemos obtener fácilmente es que para poder que esto se vuelva igual a 0, entonces P1 menos P1 más P3 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, P1 tiene que ser igual a P3. Entonces, con que esto se cumpla, ya la hice, ¿cierto? Ya logré que sea... que sea qué, que sea que haga esta parte de acá 0. La siguiente que tengo que hacer es que esta parte de acá sea semidefinida negativa. Acá yo creo que no vamos a poder lograr que sea definida negativa, sino que sea semidefinida negativa. Entonces lo que me va a dar es, como la de otro color, esta de acá lo que me va a dar es 0, 0, 0 menos alfa por P3 más 0, 0, 0 menos alfa por P2. Y necesito que esto sea semidefinido negativo, aunque para que sea semidefinido negativo es suficiente con que P2 no P3, con que P3 sea positivo, ¿cierto? Porque alfa es positivo. Entonces, para poder que sea semidefinido negativo es suficiente con que esto sea positivo. Entonces ya con eso tengo la salida Q, que nos resultó semidefinida, no definida, sino semidefinida. Entonces, podemos garantizar estabilidad. Y lo que hacemos ahora es definir la salida pasiva. Entonces, la salida pasiva dijimos que era, a ver cómo la teníamos por acá. X virgulilla transpuesta P por B por X de referencia. Bueno, por facilidad vamos a, pues como nos sirve con que P1 sea igual a P3 y con que P3 sea positivo, entonces por facilidad vamos a asumir P1 igual a P3 igual a 1. Entonces, sumamos P1 igual a P3 igual a 1. Con esto cumplimos pues las condiciones. Y la salida pasiva entonces sería X virgulilla transpuesta por P, que sería 1, 0, 1, 0, de identidad, por B, que sería 0, menos 1, 1, 0, y por X de referencia.
por X de referencia. Entonces, cuando abra esto, me va a dar X1 virgulilla, X2 virgulilla, transpuesto por 0, menos 1, 1, 0, por X de referencia 1, X de referencia 2, y esto finalmente va a ser menos X1 virgulilla por X2 de referencia más X2 virgulilla por X1 de referencia. Pues aquí ya tengo la salida pasiva de ese sistema. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la salida pasiva, ya pude encontrar una matriz Q que cumple, en este caso pues que cumple que sea, bueno, la matriz P sería definida positiva, sí, esa está bien. La matriz Q solo me quedó semidefinida, pero no es problema, la función de almacenamiento es la que necesito que sea definida positiva para poder garantizar que sea asintóticamente estable, entonces sí, no hay ningún problema por allí. Entonces ya con esto tengo una salida pasiva. ¿Está claro? Y con eso ya tengo el control, ya tengo el poder. El sistema es este, ya tengo la salida pasiva, cualquier KP que sea positivo me sirve, cualquier KI que sea positivo me sirve, entonces con eso ya puedo asegurar que puedo controlar ese sistema y llevarlo a la referencia con esta salida pasiva y con un control PI convencional. No sé si hasta allí tienen alguna pregunta o algo que no les quede claro. Profe, buenos días. Hola, buenos días. Tengo dos preguntas. Una pues, relacionada con el concepto de pasividad y otra ya, digamos, con todas estas técnicas que nos han mostrado para llevar al sistema a un punto de referencia. Sí. La primera, pues es que si tiene sentido hablar de pasividad en un sistema dinámico que sea no lineal. Sí, de hecho este sistema dinámico es no lineal. Miren que acá hay una no linealidad. El sistema es bilineal y la no linealidad surge porque aquí va a aparecer U por X. Entonces sí, tiene sentido hablar de pasividad en sistemas no lineales. Y de hecho, pues digamos, el fuerte es precisamente los sistemas no lineales. Listo, profe. Y la otra, ¿no? Pues me imagino que con sus restricciones matemáticas y físicas, pues la técnica debe ser similar para llevar ese sistema no lineal a un punto de referencia. Sí, pues precisamente lo que estamos haciendo acá es, sí, llevar este sistema no lineal al punto de referencia que queremos, ¿cierto? Entonces, sí, pues no sé si esa última no entendí tan bien la pregunta. Sí, pues no, es que yo pensé que el sistema era lineal, del que estábamos Ah, hablando, ya. ¿no? Sí, no, Fue por es no eso. lineal, es bilineal, ¿cierto? Es una no linealidad, como les decía, pero no una no linealidad tan crítica, pues, o digamos una no linealidad relativamente, pues, fácil de trabajar. Incluso el sistema que hemos hablado de la máquina síncrona, esa máquina síncrona tiene una no linealidad porque es un seno de teta, y ese sistema también es pasivo. Entonces, la mayoría de sistemas físicos, digamos, tienen esta característica de pasividad. Entonces, eso es algo bueno. Por un lado, porque identificar la función de almacenamiento es relativamente fácil, es irse a la física del sistema y es relativamente fácil, pues, identificar esa función de almacenamiento. Y aún cuando aparezcan no linealidades, usualmente digamos, son no linealidades que son manejables, por así decirlo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Respecto al punto de equilibrio que usted encontró allí, inicialmente nosotros tenemos un sistema
que está dado en términos de dos variables que son x1 y x2. Sí, Sin embargo, cuando usted busca ese punto de equilibrio o el análisis lo hace suponiendo o como forzando de que ese x2 tenga un valor de 1 para poder encontrar un punto de equilibrio en términos del u. sí. Entonces me hace un poco de ruido, no entiendo muy claro eso de si inicialmente el punto de equilibrio debe estar en términos de x1 y x2, que son las variables del sistema. ¿Por qué forzar? O esa es la técnica, forzar una de las variables que está como desacoplada para poder encontrar el u de referencia, ¿es algo así? Porque generalmente al resolver ese sistema, no sé si se podría encontrar esos puntos de equilibrio tan explícitos. Sí, hay dos cosas. Una es desde el punto de vista físico, qué puedo querer, y otra, digamos, lo que existe desde el punto de vista matemático. Entonces, hablemos primero desde el punto de vista físico. En un convertidor de estos, a pesar de que hay dos variables de estado, x1 y x2, como solo hay una entrada, u, usualmente yo puedo solo controlar una cosa. Es decir, yo puedo obligar a que x2 sea igual a 1, entonces calculo todo lo demás para poder obligar a que x2 sea igual a 1. Es decir, calculo el u de referencia y el x1 de referencia que me hace que este x2 sea igual a 1. O puedo hacer lo contrario, ¿cierto? Buscar, o sea, fijar el x1 porque tal vez mi objetivo no sea controlar x2 sino x1. Les decía que x1 y x2 son un voltaje y una corriente. Entonces, en algún dispositivo específico, mi objetivo puede ser controlar el voltaje, en otro puede ser controlar la corriente, pero simultáneamente es posible que no pueda hacer las dos cosas al tiempo, ¿cierto? Porque tal vez una solución determinada, x1, x2, no existe, o sea, no sea un punto de equilibrio factible dentro de este problema. Por ejemplo, no sé, se me ocurre x2 igual a, a 0, por ejemplo. x2 igual a 0. Miren que ese punto de equilibrio no se puede, ¿cierto? x2 igual a 0, es porque aquí me daría 1 igual a 0. Es decir, de alguna forma tiene que ser un punto de equilibrio que esté en el espacio pues que he definido acá de los posibles puntos de equilibrio que existen en ese sistema. Y usualmente como solo tengo una variable de control, entonces puedo fijar una cosa, digamos, en la que esté interesado. Puedo estar interesado en x1 o puedo estar interesado en x2, fijar una y mirar las otras como me da, ¿cierto? Entonces, y cuál fijo depende de físicamente qué es lo que necesito, es decir, depende de mi problema en particular. Ahora viene desde el punto de vista matemático, como esto que está acá es no lineal, pueden haber varios puntos que me cumplan, digamos, la condición. Es decir, puede ser que x2 de referencia sea igual a 1 y puede existir otro punto x1 de referencia y otro u de referencia que me haga que este x2 de referencia se me vuelva igual a 1. Entonces, de hecho, estudiar cuántos puntos de equilibrio pueden aparecer en este sistema también es algo interesante porque de hecho esto es no lineal, ¿cierto? Entonces, al ser no lineal, pueden haber allí varios puntos de equilibrio que me cumplen pues la condición. Entonces ahí ya habría que mirar como la geometría de este problema, ¿cierto? De este conjunto de ecuaciones, de este sistema algebraico para analizar cuántos puntos de equilibrio me pueden aparecer, si es único o si hay varios, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya se puede uno analizar un poco más en detalle qué pasa pues con esos puntos de equilibrio. Pero desde el punto de vista práctico, como solo tengo una entrada, entonces usualmente solo hay una cosa pues a la que puedo controlar, ya sea o en la que estoy interesado, ya sea x2 o x1. Tal vez si alguien me dice, no, es que yo quiero que
x2 valga 5 y x1 valga 10. Probablemente esa solución no exista, ¿cierto? No haya ningún u que simultáneamente satisfaga las dos cosas, que x2 valga 5 y x1 valga 10, por ejemplo. Tal vez no exista ningún u que me cumpla pues esas dos condiciones. Entonces, usualmente lo que hacemos es que estamos interesados solo en alguna de las dos y despejamos la otra. Ingeniero, porque ahí desde el punto de vista técnico, ese punto de equilibrio usted me dice que tiene pues, varios puntos. Yo creo que eso se puede también abordar desde un problema de optimización, sujeto a restricciones técnicas y físicas, pues analizando pues el convertidor como tal, ¿cierto? Sí, sí. Sí, pues identificar hay varios puntos de equilibrio, sí. Como un problema de optimización, pero puede ser más interesante como un problema de geometría o de geometría algebraica, porque ahí al final eso se puede representar como un polinomio, ¿cierto? Entonces es las posibles raíces de ese conjunto de polinomios. Entonces, sí, pues pueden haber ahí varias técnicas precisamente para analizar ese punto de equilibrio. Y si hay varios, y cada uno de ellos, pues, si se pueden alcanzar o no. Entonces, ahí pueden haber muchos problemas geométricos que pueden ser interesantes solo en analizar el punto de equilibrio, precisamente pues porque el sistema es no lineal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si pueden ver aquí la salida de modélica. La idea es que vamos a montar ese sistema y ese control para mirar a ver si es cierto que podemos llegar a, si podemos controlar ese sistema, ¿cierto? Entonces, ¿están viendo allí la salida de modélica? Sí, sí se ve. Listo. Entonces, pongámosle un ejemplo PI pasivo. Entonces, tenemos acá este espacio. Recuerden que tenemos acá 3 espacios. Podemos interconectar este con otra cosa, pero vamos a hacerlo directamente en código, que es más entretenido, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo allí directamente en código. ¿Qué necesitamos? Tenemos un parámetro. Entonces, parámetro real, que es A o alfa, ¿cierto? 0.5, llamémoslo A por no escribir alfa completo. Tenemos parámetro real. Tenemos el X de referencia. Este X de referencia es un vector. Entonces vamos a llamar de tamaño 2. E hicimos el cálculo, ¿cierto? Por acá del X de referencia. X2 de referencia vale 1 y X1 de referencia vale 0,5. Entonces 0,5,1. Esas serían las referencias a las cuales quiero llegar. Quiero que X2 se me vaya a 0,5 y X1 a 1. Ese es un punto de equilibrio admisible, ¿cierto? Es un punto de equilibrio al cual puedo llegar. Como les decía, yo puedo decir, no, es que yo quisiera que X se me fuera a 10,5, pero de pronto ese punto de equilibrio no se puede alcanzar, ¿cierto? Ese es un punto que no se podría llegar a ese sistema. En este sí estamos seguros que se puede, pues porque precisamente partimos de una variable y fuimos despejando para encontrar la otra, porque estamos interesados pues en el que, o sea, nuestro interés fundamental es que X2 se nos vaya a 1 y X1 pues a lo que sea, que en este caso es 0,5. Necesito otro parámetro real, U de referencia, y la referencia de U era 1. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos las constantes proporcional e integral. Entonces, real, llamémoslo KP. Recuerden que KP y KI cualquier valor me sirve, tal de que sea positivo. Entonces, no sé, 30 o 10, 15, lo que sea. Un valor positivo es suficiente. Entonces ahí tenemos ya todos los parámetros con los cuales podemos determinar ese control.
Y vamos a definir ahora las variables. Entonces, las variables de estado serán, estos son los estados reales del sistema. Real, llamémoslo XP, que sea como ese X virgulilla, que sería también de tamaño 2. Entonces estos son los X iniciales, ¿cierto? Y estos serían estados del modelo incremental, ¿cierto? Esos son los X tilde o X virgulilla. Los vamos a llamar XP. ¿Qué más necesito? Necesito U, que es la entrada de ese sistema. Necesito Z. Y necesito Y, ¿cierto? Que es la salida pasiva. Esos son los parámetros que necesito o las variables que voy a necesitar en este sistema. Initial equation. Como condiciones iniciales solo necesito condiciones iniciales en las variables de estado. Entonces, X digamos que arranque en 0, 0. Y la otra variable de estado que voy a tener es Z. Digamos que arranque en 0. Las demás van a estar representadas en función de X y Z, entonces no necesito inicializarlas. Y bueno, ya sigue el modelo del convertidor. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya, un poco más pequeño para que se pueda ver. El modelo del convertidor es este de acá, x1 igual a menos 1, x2 más 1 y ux1 menos alfa por x2. Entonces pongamos ese modelo. Derivada de x1 igual a menos u por x2 menos u por x2 menos u por x2 más 1. Y la otra sería la derivada de x2 igual a u por x1 o por x1 menos alfa por x2. Ahí ya tengo mi sistema dinámico. La idea es que ustedes lo sigan, entonces vamos dando como tiempo para que vayan montando también el modelo y que entiendan qué estamos haciendo, ¿cierto? Simplemente estamos montando lo que teníamos allí en la presentación. Los estados del modelo incremental eran XP de 1, por ejemplo, era igual, XP de 1 era igual a X1 menos X de referencia 1, este era el X virgulilla, ¿cierto? Y el otro sería X incremental 2 es igual a X2 por X de referencia 2. Ese era el modelo incremental. A ver si lo ven todo. De hecho, creo que estos U, Z se pueden escribir pues juntos en una sola línea para que vamos bien. Sí, profe. Ese último comando no lo entendí, el de X2.
No, el siguiente. Este. Ese, sí, porque también se hace incremento en esa variable, porque el incremento Sí. que teníamos era en U. No, teníamos el incremento tanto en U como en ¿qué? Como en X. Miren que X, Ah, cuando lo ya, ya. define, es X virgulilla es igual a X menos X de referencia, y esto es vectorial, ¿cierto? Ok, Y U listo. también, entonces en ambas variables. Entonces es Perfecto, gracias. vectorial. Sí, de hecho creo que podríamos escribir XP igual a X1 menos X de referencia, y él lo cogería pues ya completo vectorial, pero decidí pues separarlo como para que lo veamos explícito pues en cada uno, pero se puede vectorialmente allí. Y el U también, ¿cierto? Entonces teníamos que U virgulilla, no, primero, a ver qué ponemos. Sí, U virgulilla era U menos U de referencia, eso era U virgulilla, ¿cierto? Y esa era a su vez menos KP por Y más KI por Z. Esa ecuación es esta de acá. Cuando definí el PI. U virgulilla, recuerden que era U menos U de referencia, igual a menos KP por Y más KI por Z. Entonces esa es esa ecuación. Decidí no generar un UP, pero también lo podría hacer, ¿cierto? O sea, solo definí un XP, pero también podría definir un UP. De hecho, hagámoslo para que nos quede como más lógico, ¿cierto? UP, que sería el U virgulilla, entonces el UP sería U menos U de referencia, y el UP a su vez era igual a menos KP por Y más KI por Z. Entonces menos KP por Y más KI por Z. Y la otra ecuación que teníamos es la de la derivada de Z. Entonces, derivada de Z igual a menos Y, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos. ¿Cuál nos falta? Bueno, pongamos la de ella simular, a ver. Simular, digamos un segundo, por decir algo. Ahí nos generó un error. El modelo tiene 7 ecuaciones y 8 variables. Entonces es que nos falta una ecuación. Nos falta la salida pasiva, ¿cierto? La de Y. Entonces Y sería igual a menos XP, lo tenemos aquí, la salida pasiva, aquí, menos X1 virgulilla por X2 de referencia más X2 por X1. Sería XP 1 por X de referencia sub 2 más XP 2 por X de referencia 1. Ahí sí. Hilamos 8 ecuaciones y 8 variables. Entonces ahí ya el sistema está completamente determinado y lo podemos poner a correr. ¿Salió? Entonces, miremos si X1 y X2 se van a donde queremos. Entonces, X1 y X2. Grafiquemos acá mismo las referencias. X1 de referencia y X2 de referencia. Yo creo que necesitamos más tiempo para poder que esto llegue. Entonces, le 10 segundos en vez de... que necesita todavía más tiempo. Unos 15 segundos. Ya para hacer que llegue más rápido, más lento, pues ya el proceso de optimizar la respuesta dinámica lo podemos hacer utilizando algún modelo de optimización o algo por el estilo.
o simplemente pues corriendo las simulaciones, ensayando valores de Kp y Ki que me hagan pues que él llegue más rápido a la referencia. Pero miren que aquí en efecto llegan a la referencia. Este es el 1 del x2 y mire que mi variable x2 se me va a esa referencia y esta es la referencia de x1 y miren que mi variable x1 en efecto se me va a esa referencia. Entonces, cumple pues las condiciones que necesitamos, es asintóticamente estable y se me va a la referencia que quiero de ese sistema. Ya jugando pues un poco con Kp y Ki, puedo hacer que llegue más rápido o más lento, o que tenga más sobrepaso o menos, pues ya puedo optimizar un poco esa respuesta dinámica. Pero en principio pues ya cumple lo que queremos, que es que al menos siga la referencia y que sea estable. No sé si hasta allí tienen alguna pregunta. Ingeniero, yo tengo una pregunta en torno a Modélica, porque pues he intentado instalarlo y siempre me sale un error en la compilación. ¿Debe cumplir alguna, pues no sé, alguna restricción de software? O sea, bajo cualquier Windows corre Sí, en teoría bajo cualquier Windows corre. Realmente no sé. Y creo que hay algunos de los estudiantes que me han dicho que han tenido problemas en la instalación. Realmente no sé qué puede ser. Se me ocurre tal vez que requiera un compilador de C++ o algo así y sean versiones diferentes. Pero sí, realmente no sé qué puede ser. Porque a la mayoría les salió pues muy fácil. A mí también me instaló muy fácil. Pero sí sé que hay varios estudiantes que me han dicho que no les instala bien. Entonces, pero pues sí, no sé cuál puede ser la causa. De todas formas, pues aquí estamos usando Modélica solo para resolver la ecuación diferencial, pero hay muchos paquetes pues que pueden resolver la ecuación diferencial. Pueden hacerlo en Python, pueden hacerlo en MATLAB, en Maple, en matemática. Pues realmente se puede utilizar cualquier herramienta allí para solucionar la ecuación diferencial. Esta es porque es gratuita, entonces esa es una ventaja. Y porque creo que el código es muy intuitivo. Me parece pues fácil de generar el código pues en este tipo en esta plataforma. ¿Alguna otra pregunta? Esto ustedes también pueden formar, pues esto puede ser o sea, este sistema dinámico como tal uno le puede poner entradas y salidas, por ejemplo, a ver, por ejemplo, uno puede aquí hacer como el dibujito de mi sistema dinámico, ¿cierto? O sea, algo como esto. Ponerle aquí un dibujito, mi sistema H, ¿cierto? Como sistema dinámico. Le puedo poner entradas y salidas, o sea, eso lo puedo sacar de acá. Eh, a ver si me acuerdo de dónde salen. Bloques. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, es que este sistema tiene una entrada real y una salida real.
Vamos a llamar Y. Entonces ya aquí en el código me van a aparecer precisamente esas entradas y salidas reales, ¿cierto? U y Y. Vamos a quitar entonces U acá como entrada, este U de acá y este Y de acá, para poder que sea pues este sistemita con entrada y salida. Digamos que el control KP y KI lo podemos hacer en otro lado. Entonces, por ejemplo, esta parte de KP y KI, como van, digamos, como es externo pues al sistema, pueden ir en otro lado. Lo mismo que XP, XQ, pues todo esto. Entonces podemos generar acá otro sistema como que contenga el control y otro sistema que contenga el convertidor. Entonces podemos aquí generar otro sistema que contenga el control PI pasivo. Tenemos este de acá. Este de acá, control PI pasivo. Y sobre este control, quitémoslo, no lo necesitamos. Sobre este control le podemos también poner que tenga entradas y salidas. ¿Tiene algún error? Okay. Allá, el nombre. Voy a llamar control PI pasivo. Control PI pasivo. Viene acá. Y a este control PI pasivo también le podemos poner que tenga entradas y salidas. La salida de uno es la entrada de otro, la entrada de uno es la salida del otro. Entonces, digamos aquí, la entrada de este en realidad es Y. Y la salida es U. Se va a conectar pues al otro. Podemos hacer el bloquecito pues también aquí pues para que quede bonito. Ponerle dibujitos o lo que quiera. Ese sería mi control. Simplemente estoy dividiendo como el control en dos etapas, que tenga el control y el sistema dinámico. Y modifiquemos acá dentro de cada uno lo que va a contener. Entonces, el que se llama ejemplo pasivo va a contener solo la dinámica del convertidor. Entonces no va a contener no va a contener ni KP ni KI, solo va a contener la dinámica real del sistema. Entonces este tampoco lo va a contener, ni este. Solo necesito las condiciones iniciales de X y solo necesito estas ecuaciones. Entonces solo va a contener el convertidor como tal. A ver, tiene Ah, bueno, sí necesitaba la salida pasiva. La tengo acá. Solo va a tener las ecuaciones diferenciales y la salida pasiva. Listo. Ese va a ser el convertidor. Y por acá el control no va a tener la información del convertidor, solo va a contener toda la demás información. Entonces, X de referencia, U de referencia, a ver qué debe contener. X de referencia, U de referencia, no necesita las variables X. El Y le llega de afuera, entonces tampoco necesita el Y. El Y le llega de afuera. El UP, todo esto pues no lo necesita. Este tampoco. Este tampoco porque está en el otro bloque. Algo como esto. Acá 5 variables. U de referencia. No lo necesito.
De hecho, creo que lo necesitaba era en el otro. Tampoco lo necesita. Y XP tampoco lo necesita. Una ecuación y dos variables. Z igual a 0, la de Z igual a Y. ¿Qué me hace falta? Ah, ya, el U. U, que es este, es menos KP por Y más KI por Z. Listo, ahí ya tengo este y este es el control y este es el de acá, aquí sí necesitaba KP. Bueno, entonces escribamos KP como X sub 1 menos X de referencia sub 1 para que no necesitar escribir KP y escribamos este KP2 como X sub 2 menos X de referencia 2. Yo creo que con este ya X de referencia sub 1. Ah, sí, sí necesitaba el X de referencia. Entonces, parámetro X de referencia 2 igual a 0.5,1. Yo les envío este código porque sé que lo estoy haciendo un poco rápido, pero yo les envío este código. Listo. Y entonces, ya después de que tenga esto, yo puedo generar un sistema principal, por así decirlo. Sistema principal, que es este. Y sobre ese sistema principal, ya en la parte gráfica, empezar a conectar mis dos subsistemas. Entonces, tengo el ejemplo pasivo, que es este de acá. Tengo el control pasivo, que es este de acá que acabamos de crear. Y puedo interconectar uno con otro, ¿cierto? Entonces, puedo interconectar este, que es el control, con mi sistema. Y empezar a realimentar, pues, este de acá, ¿cierto? Lo bueno es que ya, digamos, aquí ya en la interfaz gráfica, yo puedo, por ejemplo, hacerle doble clic acá y cambiar las constantes KP y KI, ¿cierto? Acá, por ejemplo, las constantes por defecto están 30 y 10, que fueron las que coloqué allá, pero puedo ya empezar a cambiarlas y a jugar con ellas y hacer la simulación con cada una de las constantes. Lo mismo acá, por ejemplo, con este parámetro 0.5, pues lo puedo cambiar y la referencia, pues también cambiarla y en cada caso, pues ir modificando pues el control. Vamos a ver si, no sé si este me va a funcionar, espero que sí. Sería muy de buena si después de todo eso que hice me funcionó, parece que sí. Pero esta es pues la idea de lo que se puede hacer con el software. Allí nos dio el mismo resultado, entonces, sí funcionó, pero la idea básica es que pudimos generar allí como dos subsistemas e interconectarlos. Y así poco a poco puedo ir creando más subsistemas pues sobre este sistema base, irle conectando cosas y mirar qué va pasando a medida que voy conectando o desconectando cosas o a medida que modifico acá parámetros, cosas por el estilo. Entonces ahí es donde puede estar como el verdadero poder de la herramienta pues para hacer experimentos numéricos sobre el sistema dinámico. O sea, aquí lo único que hicimos fue lo mismo que ya teníamos hecho, pero un poquito más sofisticado, por así decirlo, en donde separamos el control del sistema dinámico e interconectamos pues esos dos sistemas. No sé si hasta allí tienen alguna pregunta. Pues estuvo muy enredado esa última parte. De todas formas, pues van a tener más adelante el video y yo les envío esta simulación pues para que la puedan ejecutar y puedan mirar como un poco más en detalle
qué fue lo que se hizo, pues, o cómo se separó el código para poder tener algo como este. Entonces, ¿alguna pregunta? Pues, profe, la verdad yo estaba como buscando la manera de pronto de hacerlo en Simulink, Sí. que estoy un poquito más acostumbrado y bien, la verdad. Ah, bueno. Listo. O sea, le funcionó sin problemas. Pues no, yo pues me salen unos errorcitos ahí, unos warnings, pero pues de pronto ahí cacharreándolo un poquito más lo saco. Ah, listo, listo. No, como les decía, herramientas pues hay bastantes. El viernes vamos a mirar que se pueden hacer cosas en Python también directamente. Entonces, pues sí, hay bastantes herramientas disponibles para poder hacer esto y eso es lo bueno de la matemática, ¿cierto? La matemática es la misma, simplemente las herramientas con las cuales podemos hacer como los experimentos para mirar si lo que hicimos si funciona realmente, pues hay muchísimas. ¿Alguna última pregunta antes de que terminemos?